Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 101. Un periódico arrugado cayó suavemente al suelo. El viento que entraba por la ventana hacía que las cortinas ondearan, doblándose y girando en el aire. Doflamingo se recostó en el suave sofá de cuero, con una mano en la frente, disfrutando en silencio de la brisa. Fu. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, y una risa baja se fue haciendo cada vez más fuerte. Una locura, qué locura. El gran mundo pirata Birndi realmente lo derrotó. Fu. La idea del pirata que una vez lo aplastó como a un demonio, ahora muerto en el Mar del Norte, llenó a Doflamingo de una intensa sensación de absurdo que no pudo contener la risa. No muy lejos de la sala del consejo familiar, Trébol y los demás miraban fijamente el periódico que tenían en las manos, con la sorpresa reflejada en sus rostros. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron las noticias? Una voz baja, llena de diversión, llegó desde la distancia. Trébol y los demás se estremecieron. Un escalofrío les recorrió la espalda. Un rugido explosivo se aproximó a una velocidad vertiginosa. Una figura alta sobre una patineta de metal plateado cayó del cielo y aterrizó con firmeza. El amplio manto de justicia ondeaba tras él. La plancha aerodinámica se derritió rápidamente, transformándose en una muñequera metálica que se ajustó a su brazo. No te esperabas esto, ¿verdad? ¿Padrino? Doflamingo observó al marine de cabello negro que se acercaba paso a paso y sonrió. Darren se detuvo frente a él, mirándolo desde arriba. Extendió su mano izquierda, sonriendo. ¿Eres mi ahijado? Doffy. Nunca lo olvides. Cualquiera que se atreva a ofenderte, pagará las consecuencias. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Alguien. Doflamingo hizo una pausa por un momento. Ante la mirada autoritaria del marine de cabello oscuro, guardó silencio, se arrodilló, bajó la cabeza y besó suavemente el dorso de la mano de Darren. Gracias, padrino. Darren sonrió con satisfacción. Levántate. ¿Ha cambiado algo últimamente en el mundo de Lampa? Doflamingo se puso de pie lentamente y respondió con un tono grave. No mucho. Bajo su protección, la familia Don Quijote asumió el control total de la mayor parte de las industrias de Lampa del Mar del Norte. En lo que respecta a la Grand Line, ya hemos despejado importantes rutas comerciales y establecido varias conexiones mercantiles. Creo que pronto la bandera de Don Quijote ondeará en la Grand Line. Genial. Solo ten cuidado con el ritmo. La Grand Line no es como el Mar del Norte. Si te expandes demasiado rápido, los marines empezarán a prestar atención. El tono de Darren contenía una advertencia implícita. Doflamingo se quedó paralizado y luego asintió con firmeza. Era cierto, la familia Don Quijote crecía demasiado rápido. Era inevitable que atrajera atención no deseada. Pudo actuar con tanta desfachatez en el Mar del Norte gracias a la protección de Darren, el verdadero rey del Mar del Norte. Pero la Grand Line era un asunto completamente distinto. Las unidades de la infantería de marina marcadas con una G y el cuartel general de la infantería de marina, repleto de élite, no eran fuerzas que pudieran permitirse provocar. Para aquellos destinados en la Grand Line, especialmente los vicealmirantes en el cuartel general, acabar con la familia Don Quijote no sería más difícil que matar una mosca. Tranquilo, Doffy. Darren extendió la mano y, con una sonrisa, le revolvió el pelo a Doflamingo. Doflamingo dudó y luego preguntó. Padrino, ¿cuándo te vas a Marineford para tu entrenamiento? En menos de una semana. Me iré 2 días antes. Darren miró hacia atrás, pensando en comprobar cómo estaban Trébol y los demás, pero ya se habían escabullido sin que nadie se diera cuenta. Antes de irme, necesito que te encargues de algo por mí. Doflamingo bajó la cabeza. La sombra de sus gafas de sol ocultaba sus ojos. Di la palabra, padrino. El mundo de Birndi murió en el Mar del Norte. Necesito que utilices todos los recursos, tanto subterráneos como en la superficie, para rastrear cualquier información sobre la Moa Moa no Mi. Darren encendió un cigarro. El humo permaneció en sus delgados rasgos. Si encuentras una pista, usa todos los medios necesarios. Protege la Moa Moa no Mi a toda costa. Moa Moa no Mi. Doflamingo quedó atónito, aunque su rostro permaneció indescifrable. Tras haber experimentado personalmente el poder del mundo Birndi, naturalmente sintió curiosidad por la fruta que podía multiplicar tanto la velocidad como la masa. Le dirigió una mirada disimulada a Darren. ¿Podría ser que Darren estuviera buscando la Moa Moa no Mi desde el principio? Seguiré tus órdenes, padrino. Genial. Entonces te dejo eso a ti. Darren se dio la vuelta para marcharse. La pulsera metálica que llevaba en la muñeca se retorció y se estiró de nuevo, transformándose en la patineta plateada aerodinámica que flotaba a sus pies. Darren lo pisó. Justo cuando Doflamingo pensaba que por fin iba a marcharse y empezaba a relajarse, Darren se dio la vuelta de repente, haciendo que el corazón de Doflamingo se acelerara. Doffy. Sí, padrino. Su corazón latía con fuerza. Darren observó la postura sumisa de Doflamingo y se rió. A partir de ahora, el Mar del Norte es vuestro. Espero grandes cosas de ti. No me decepciones, ¿entendido? No te preocupes, padrino. Estupendo. Si ocurre algo y no puedes ponerte en contacto conmigo, contacta con Momonga. Él ocupará mi lugar como nuevo almirante de la Armada del Mar del Norte. Dicho esto, Darren se dio la vuelta. El aire a su alrededor estalló de energía al intensificarse el campo magnético, lanzando la tabla plateada que se encontraba debajo de él. Desapareció entre las nubes con un estampido sónico. Un viento violento azotó la sala del consejo, esparciendo papeles en todas direcciones. Las cortinas ondeaban frenéticamente. Doflamingo permaneció arrodillado, respirando con dificultad, con un sudor frío que le corría por la frente. Doffy, ¿estás bien? ¿Qué demonios quería ese cabrón de ti? Trébol y los demás entraron sigilosamente por la puerta lateral, mirando a su alrededor con cautela.
Tras confirmar que el almirante de la armada había desaparecido, finalmente hablaron. Él me pidió que encontrara una fruta del diablo. Doflamingo respiró hondo y se puso de pie apoyándose en ambas manos. Cogió el cigarrillo de la mesa, lo encendió y dio varias caladas profundas. Tenía los ojos rojos. Ese tipo se puso aún más fuerte. Doflamingo murmuró, con los labios pálidos, aún conmocionado por la presencia opresiva en la mirada final de Darren. Capítulo 102. Sucursal 321, Hospital Militar. El médico, un hombre de aspecto refinado de unos 50 años que llevaba gafas, examinó cuidadosamente las heridas en el cuerpo de Darren. Las heridas entrecruzadas ya habían comenzado a desarrollar piel nueva y rosada. Picaban un poco, pero ya no dolían. Bueno, tus heridas están sanando bien. Nada grave. Con un cuerpo como el tuyo, eres prácticamente un monstruo. Incluso después de todos estos años presenciando la asombrosa capacidad de recuperación de Darren, el Dr. Wells seguía asombrado. Gracias, Dr. Wells. Darren soltó una risita. Estoy acostumbrada a que me hagan daño. La costumbre da miedo. Lo entiendo, dijo el Dr. Wells, guardando sus instrumentos médicos. ¿Sería una tontería sugerir que evitemos las discusiones en el futuro? Darren se encogió de hombros. Puede que no lo creas, pero hay cosas que escapan a mi control. Los problemas siempre parecen encontrarme. Además, para un infante de marina, lesionarse es tan común como comer o dormir. ¿Es eso así? El Dr. Wells negó con la cabeza y no discutió más. Aún así, recomiendo evitar actividades intensas por ahora. Me refiero a peleas reales con piratas o ese entrenamiento suicida que sueles hacer. Haré lo mejor que pueda, dijo Darren con una sonrisa. Mientras se lavaba las manos, el Dr. Wells preguntó con naturalidad. He oído que vas a Marineford. Sí, para entrenar. Llevo bastante tiempo en el Mar del Norte. Darren se abotonó la camisa, recogió su abrigo e hizo una ligera reverencia detrás del médico de mediana edad. Gracias por cuidarme todos estos años. El Dr. Wells hizo una pausa, y de repente el sonido del agua corriendo resonó en la silenciosa sala. Ve, Darren. Él sonrió. Después de todos estos años de entrenamiento e incontables cicatrices, te habré curado más de 100 veces, ¿no era eso todo por hoy? Que la gente de Grand Line vea de qué están hechos los hombres del Mar del Norte. Darren se echó la capa sobre los hombros, se dio la vuelta y salió de la habitación, despidiéndose con la mano y riendo. Por supuesto. La mañana después de la lluvia. El sol brillaba con intensidad. Finas nubes se desplazaban por el cielo, y rayos de luz dorada las atravesaban, dispersándose en haces radiantes, un efecto Tyndall perfecto. ¿Cuánto falta para que llegue el buque de guerra del cuartel general? Darren, ataviado con su amplia capa de justicia, caminó hacia el puerto militar de la rama 321, estirándose perezosamente mientras la fresca brisa marina lo acariciaba. Debería llegar pronto. Momonga miró a Darren y preguntó. ¿Ya te ha examinado el Dr. Wells? Darren sonrió. Sí, me dijeron que evitara las actividades extenuantes. Buen consejo, dijo Momonga, arqueando una ceja. Parece sensato, sí, pero poco práctico. Darren nunca fue de los que se quedan quietos. Ese pensamiento cruzó por la mente de Momonga, pero sus ojos permanecieron fijos en el mar a lo lejos. Bañado por la luz de la mañana, el mar brillaba intensamente, y cada ondulación reflejaba un resplandor deslumbrante. Ese océano infinito parecía contener todas las ambiciones y los sueños. En los ojos de Momonga, un rastro de deseo emergía silenciosamente. Solo espera un poco más. Pase lo que pase, me aseguraré de que tengas un lugar la próxima vez. Al notar el cambio en él, Darren sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Momonga desvió la mirada, exhaló suavemente y negó con la cabeza. El Mar del Norte necesita a alguien de confianza. Darren lo miró, con una expresión repentinamente seria. Momonga, el Mar del Norte es importante, pero su crecimiento lo es aún más. Poder, estatus, fama, riqueza, estas cosas son secundarias. En este mar, lo que más importa es la fuerza. Mucha gente nunca descubre esto en su vida. Pero creo que tú no eres uno de ellos. Las sentidas palabras de Darren reconfortaron el corazón de Momonga. Apretó los puños y asintió con firmeza. El rostro de Darren se relajó de nuevo y sonrió. ¿Quién encabezará la escolta esta vez? Momonga soltó una risita suave. Sé que esperas que sea el contraalmirante Sakazuki. Darren se encogió de hombros y giró la cabeza con interés. Nunca logré vencerlo. Ni allí en el Mar del Norte, y mucho menos después de que se graduara. ¿Así que eres tan estúpido como para querer que te den una paliza? Una voz fría interrumpió. Kion se acercó rápidamente desde la distancia, seguido por Tokikake, que parecía medio dormido, bostezando sin cesar. Darren se rió de eso. Aguantar golpes también es un talento. En fin, llevo días en el hospital, parece que estoy perdiendo práctica. Kion estaba a punto de decir algo más, pero Momonga habló de repente. Están aquí. En cuanto dijo eso, todos levantaron la vista. Un enorme buque de guerra emergió lentamente del mar dorado en la distancia. De repente, se levantó un fuerte viento. Las olas rompían furiosamente contra el puerto. Una tormenta visible azotaba el puerto, haciendo ondear las banderas con fuertes y agudos crujidos. ¿Lo que está sucediendo? ¿Se avecina una tormenta? ¿Por qué está cambiando el tiempo tan de repente? Los infantes de marina que patrullaban los muelles palidecieron, apenas capaces de mantenerse en pie mientras el vendaval azotaba la base. Momonga y los demás levantaron instintivamente los brazos en busca de protección, con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. Darren entrecerró los ojos. Una mano enguantada, pintada de negro, emergió repentinamente de la tormenta de viento verdosa, moviéndose directamente hacia su rostro. Al percibirlo a través de su campo magnético, Darren sonrió y esquivó fácilmente la mano que se acercaba.
Sus ojos brillaban con una luz salvaje. Con un rápido impulso, se abalanzó hacia adelante, su codo estallando como un trueno, con la intención de destrozarle el brazo. El golpe falló por completo. El brazo desapareció justo antes del impacto. Detrás de mí. Sin dudarlo, Darren bajó la postura, giró las caderas y lanzó un puñetazo hacia atrás sin siquiera darse la vuelta. Auge. Sus puños chocaron en el aire con un fuerte golpe. Una onda expansiva estalló, agitando frenéticamente sus capas blancas tras ellos. He oído que hay un monstruo en el Mar del Norte que puede rivalizar con Sakazuki, e incluso derrotar al legendario Mundo Birndi. Parece que los rumores eran ciertos. Una risa estridente resonó mientras un rostro fiero e imponente tomaba forma en medio de la tormenta. Su larga melena negra ondeaba salvajemente. Tenía la frente descubierta y rasgos toscos y severos. Encantado de conocerle, Comodoro Darren. Disculpe la repentina bienvenida. El hombre echó el puño hacia atrás. La seguridad que reflejaba su sonrisa era extrañamente cautivadora. Su reputación le precede. Simplemente no pude resistir la tentación de pelear. Soy el escolta de este viaje. Contraalmirante del cuartel general de la Armada. Levantó la mano en un rápido saludo. Monkey D. Dragon. Capítulo 103. El fuerte viento cesó bruscamente, desapareció tan rápido como había aparecido. El cielo azul y despejado reapareció en lo alto, y la brillante luz del sol se extendió, proyectando un suave resplandor sobre el rostro de dragón. Su dulce sonrisa se sentía como una brisa primaveral. Sek. Mono. Eres el vicealmirante Garp. Tokikake miró fijamente a Dragon, con los ojos muy abiertos y una expresión de incredulidad congelada. Por supuesto, sabía que el famoso héroe Garp de la Marina tenía un hijo que ocupaba un puesto clave en la Armada. Pero, a diferencia de la mayoría de los oficiales destinados en el cuartel general, el hijo del vicealmirante Garp se había ofrecido voluntario para patrullar la Grand Line, así que Tokikake nunca lo había visto antes. El dragón se volvió hacia él y sonrió. Usted debe ser el teniente comandante Tokikake del cuartel general, ¿verdad? Viajo a menudo en misiones, pero he oído mencionar su nombre de genio muchas veces. Tokikake se quedó paralizado, y de repente su rostro desaliñado se sonrojó intensamente. Se cubrió la cara con ambas manos y comenzó a moverse inquieto en el sitio. Oh, genio. Eso es una exageración. Contraalmirante Dragón, me halaga demasiado. Estaba prácticamente flotando de alegría, con pequeños corazones rojos burbujeando sobre su cabeza mientras gritaba internamente. Que este es el hijo del héroe Garp. Que el hijo de una leyenda de la Marina me acaba de llamar genio. Ja 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 ja. Dragon soltó una risita suave y luego se giró hacia Gion con una mirada afectuosa. Gion, ha pasado mucho tiempo. Gion le dedicó una sonrisa serena. Ha pasado mucho tiempo, Dragón. Como oficiales de segunda generación en el núcleo del cuartel general de la Armada, era natural que ambos compartieran un vínculo estrecho. Darren, que permanecía cerca, observaba la conversación con una sonrisa irónica asomando en la comisura de sus labios. Era la primera vez que veía a Gion con una sonrisa tan sincera. Tenía que admitirlo, Dragon, el hombre destinado a convertirse en el futuro líder del ejército revolucionario, sin duda tenía un carisma único. Dragon se volvió hacia Momonga, con los ojos llenos de calma y confianza. Entonces, si no me equivoco, este debe ser el mano derecha del Comodoro Darren, el vicecomandante de la base de la 321ª División en el Mar del Norte, el teniente comandante Momonga. Ante la actitud sincera y amistosa de Dragon, Momonga pareció un poco abrumado. Asintió levemente y dijo en voz baja. Sí, contraalmirante Dragón. Levantó la mano en un rápido saludo. El dragón sonrió. No hace falta que sea tan formal. Aquí todos somos compañeros, no hay necesidad de ceremonias. Ah, claro, enhorabuena por adelantado. El nombramiento en el cuartel general de la Armada se ha concretado. A partir de hoy, usted es oficialmente el oficial de mayor rango a cargo de las operaciones militares en el Mar del Norte, Capitán Momonga. Mientras hablaba, hizo un gesto con la mano. Desde el buque de guerra anclado en el puerto, un infante de marina bien entrenado saltó de la cubierta y corrió rápidamente, entregando respetuosamente un documento a Dragon. Contraalmirante Dragón. El dragón aceptó con una sonrisa. Gracias, Felmer. El joven marine, Felmer, se quedó paralizado por un segundo, luego miró a Dragon con los ojos brillantes, temblando de emoción mientras apretaba los puños. Había subido a bordo del barco de Dragon hacía solo 2 días y nunca había hablado con él. Había cientos de tripulantes a bordo. Aún así, Dragon todavía recordaba su nombre. Con expresión seria, Dragon le entregó la carta de nominación a Momonga. Felicitaciones, nuevo almirante del Mar del Norte. Capitán Momonga. Momonga aceptó con ambas manos, con voz solemne. Toda la gloria, a la justicia. Los dos se saludaron al mismo tiempo. Entonces Dragon se volvió hacia Darren, con sus profundos ojos fijos en él y una suave sonrisa en su rostro. Comodoro Darren, mi buque de guerra necesita algo de tiempo para reabastecerse. Antes de zarpar, ¿qué le parece si charlamos un rato? Darren sonrió. Por supuesto, contraalmirante Dragón. Justo lo que esperaba. Aunque Dragon no se hubiera acercado a él, él mismo habría hecho el esfuerzo. Al fin y al cabo, se trataba del futuro líder revolucionario que algún día sacudiría los mares, la era de Dragon en la Marina. Como era de esperar, Darren sentía curiosidad. ¿Qué clase de persona era Dragon en su juventud? ¿Cuál era su postura respecto al gobierno? ¿En qué tipo de justicia creía? Como mínimo, una cosa estaba clara, Dragon tenía un carisma natural y una gran presencia de liderazgo. Respetaba a sus subordinados, sonreía con facilidad, se mantenía paciente y amable, humilde y sereno, sincero y afectuoso, irradiaba una fiabilidad admirable. La marca de un verdadero líder. Por aquí, contraalmirante Dragón. Darren levantó la mano y sonrió.
Los dos intercambiaron gestos de cortesía antes de caminar uno al lado del otro hacia la oficina del comandante de la base. Oye, Gion, ¿notaste algo? Tokikake se acercó sigilosamente a Gion y susurró en voz baja. Esos dos tipos tienen estilos completamente opuestos, ¿verdad? Gion parpadeó e instintivamente levantó la vista. Darren y Dragon, de estatura y complexión similares, ya caminaban hacia la entrada de la fortaleza militar. Por un momento, Darren, a la izquierda, estaba a la sombra de la fortaleza, mientras que Dragon, a la derecha, estaba bañado por la luz del sol. Los dos hablaron y rieron mucho. Sin embargo, los mantos de justicia que ondeaban tras ellos adquirían tonalidades completamente diferentes bajo la luz y la sombra. Una persona negra, una persona blanca. Claro como el día. Al mismo tiempo, en algún lugar de la Grand Line, un enorme buque de guerra surcaba las olas con un rugido, navegando con paso firme en una dirección definida. A este ritmo, llegaremos al cuartel general en mediodía, informó solemnemente el ayudante. Sí, lo sé. Sengoku estaba de buen humor. De hecho, no se había sentido tan bien en años. Su archienemigo, BND World, finalmente había sido eliminado, y los elogios del gobierno mundial ya habían llegado. Aunque no había participado directamente en la operación, figuraba como líder oficial. Los 5 ancianos expresaron su satisfacción con los resultados de la misión y lo animaron a seguir adelante, con palabras llenas de confianza y optimismo. Este viaje al Mar del Norte también le abrió los ojos a nuevas posibilidades. Incluso dejando de lado el potencial de las flotas aéreas, el enorme avance tecnológico del armamento de la flota del Mar del Norte era suficiente para despertar la envidia de Sengoku. Ya podía imaginar lo inspirador que sería cuando los buques de guerra de élite del cuartel general estuvieran equipados con armamento de última generación. Solo pensarlo le dibujó una sonrisa de suficiencia en el rostro. Tomó la lista de precios de armamento que Darren le había enviado, la abrió y murmuró con seguridad. Todo se reduce al dinero. Si incluso la flota del Mar del Norte puede pagarlo, entonces seguramente el gran cuartel general de la Armada también puede. Su sonrisa se congeló de repente. Se levantó de un salto, incrédulo. ¿Qué? Capítulo 104. Sengoku miró fijamente los números amontonados en la lista de la compra, incapaz de creer lo que veía. ¿Esto, cómo es posible? Debo estar muy cansado últimamente, sin descansar lo suficiente. Sí, así tiene que ser. Reacio a aceptarlo, se quitó las gafas, se frotó los ojos y se las volvió a poner, pero los números de la página no habían cambiado en absoluto. Sobre todo esas interminables secuencias de ceros después de cada dígito, le hacían apretar la mandíbula. Una pistola paralizante de alto voltaje, 500.000 Belis. Un lanzacohetes portátil, 1.000.000 de Beli. Un lanzallamas, 800.000 Beli. Un misil balístico de alcance medio para montaje naval, del tipo que hundió el último barco pirata en el mundo de BND. 8.000.000 de Belis. Y eso fue solo por un misil. En cuanto al coste de las modificaciones en los buques de guerra, Sengoku se quedó atónito. No pudo evitar saltar, pisoteando el suelo y maldiciendo. Ese mocoso imprudente de Darren. ¿De verdad gastó $100 millones reforzando la quilla de un buque de guerra de tamaño mediano? Con esa cantidad de dinero se podrían construir 2 barcos de la misma clase. Y en esta época, el Beli tiene un valor más alto. Sengoku hizo unos rápidos cálculos mentales y llegó a una conclusión que hizo que la comisura de sus labios se contrajera incontrolablemente. La fuerza movilizada por la flota del norte en la campaña contra los piratas mundiales, 10 buques de guerra y unos 2.000 infantes de marina de élite, costó más de $2.000 millones. Y eso sin mencionar los bienes y las armas destruidas durante la batalla. Pero la recompensa para BND World fue de tan solo 400 millones de Belis. Sengoku se cubrió el rostro con desesperación. No hay forma de ocultarlo, toda esta campaña victoriosa fue comprada con la montaña de Beli de Darren. Ese mocoso, ¿de dónde sacó tanto dinero? De repente apretó los dientes. Jamás admitiría que la expresión contorsionada de su rostro era de celos. Como almirante del cuartel general de la Armada y uno de los principales candidatos para el puesto de almirante de flota, Sengoku sabía mejor que nadie cómo funcionaban los presupuestos de la Armada. En definitiva, dado que el comandante en jefe con ya era anciano y carecía de mucha dedicación a los números, Sengoku gestionó directamente la mayor parte de la financiación militar del cuartel general. ¿Pero 2.000 millones de Belis? ¿Qué clase de concepto era ese? Eso equivalía casi a todo el presupuesto trimestral del cuartel general de la Armada. Y ojo, ese presupuesto cubría el mantenimiento de bases, fortalezas, armas de fuego, barcos y salarios del personal. Si se dedujeran estos gastos operativos esenciales, la cantidad real que la sede central podría asignar libremente en un solo trimestre sería inferior a 300 millones de Beli. Lo más absurdo era que, a pesar del enorme coste, Darren parecía estar planeando ampliar aún más la flota del Mar del Norte. Una locura total. Sengoku murmuró para sí mismo. Entonces, es cierto. En el instante en que se cerró la puerta del despacho del comandante de la base, la cálida y tranquila sonrisa de Dragon desapareció. En su lugar, apareció una expresión grave. Su mirada penetrante se fijó directamente en el joven comodoro de la armada que tenía delante. La figura más poderosa del submundo del Mar del Norte, el líder de los piratas Don Quijote, Doflamingo, ¿está trabajando para ti? Darren arqueó una ceja y luego se echó a reír. Para ser más precisos, Doffy es mi ahijado. ¿Ahijado? Dragon frunció el ceño, claramente confundido. Darren encendió un cigarro con naturalidad y, sin ninguna formalidad, se sentó en el borde de la mesa. Es una tradición del Mar del Norte. Tenemos un viejo dicho. El mundo es muy peligroso, un niño necesita 2 padres. El caso de Doffy es lamentable. Perdió a sus padres siendo muy joven y creció en la miseria. Cuando llegó al Mar del Norte, cometió muchos errores.
Lo castigué, y ahora ha reconocido sus errores. Está decidido a cambiar y seguir el camino correcto. Como infantes de marina, no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo un chico talentoso se desvía del buen camino, ¿verdad, contraalmirante Dragón? La frente de Dragón se frunció aún más. Entonces estás diciendo que Doflamingo te reconoce como su padrino. Darren abrió las manos con una sonrisa. Así es. ¿Sabes quién es realmente? No es solo un chico talentoso. Darren permaneció en silencio, aún sonriendo. Dragon entrecerró los ojos, estudiando en silencio al tranquilo e imperturbable Comodoro que tenía delante. Darren no mostraba prisa ni ansiedad. Simplemente dio una calada a su cigarro con una expresión divertida. En cualquier caso, no tenía previsto ocultar mucho sobre Doflamingo, no era algo que pudiera ocultarse a todo el mundo. Sobre todo después de la campaña contra el mundo B&B. Cualquiera con un mínimo de inteligencia podría atar cabos a través de ese acuerdo y descubrir los vínculos entre él, Doflamingo y la familia Don Quijote. Como mínimo, Sengoku, ese viejo zorro, sin duda fue capaz de ver a través de él. Y eso es lo que lo hizo interesante. Sengoku había abandonado el Mar del Norte 2 días antes. Técnicamente, podría haber confrontado a Darren directamente. Pero no lo hizo. En cambio, la persona enviada desde el cuartel general para hablar con él, era el contraalmirante Dragón. En cierto modo, fue un gesto de buena voluntad. Dragon aún no figuraba entre los altos mandos de los marines, lo que significa que no se trataba de una investigación formal. Y como hijo biológico del vicealmirante Garp, el famoso héroe de la marina, Dragon ejercía una influencia que otros no tenían. Esto representaba una muestra de respeto por parte de la sede central. En general, el hecho de que enviaran a Dragon a hablar con él fue una buena señal. Si el objetivo hubiera sido exigirle responsabilidades, no habrían enviado a Dragon, sino a Zuru, el oficial de personal encargado de la supervisión. La oficina quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. ¡Hasta! Ja 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 ja. Dragon de repente se echó a reír, le pasó un brazo por los hombros a Darren y le dio una fuerte palmada en la espalda. Eres una leyenda, Darren. Aceptar al hijo de un dragón celestial como tu ahijado, solo a ti se te ocurriría esa idea. Ja ja ja. Eso es increíble. Genial. Darren miró fijamente a Dragon, cuyo rostro estaba sonrojado por la emoción. Una leve sonrisa asomó en sus labios. ¿Por qué estás tan emocionado? Llevo mucho tiempo harto de estos cabrones. Dragon alzó el puño, con la expresión de un adolescente rebelde. Entonces, como si se diera cuenta de que había hablado demasiado, agitó rápidamente las manos. Oh, espera, olvida lo que dije. Me retracto. Resistir. Darren miró al hombre que tenía delante y de repente sintió algo extraño. Este tipo, que momentos antes irradiaba carisma y cualidades de liderazgo, ahora desprendía un aura tonta y ridícula. Esto le recordó a alguien. Darren suspiró con impotencia. ¿Contraalmirante Dragón? Sí. Realmente eres el hijo biológico del vicealmirante Garp. Oh. Capítulo 105. Medio día después. Las cajas de suministros y provisiones estaban siendo cargadas en el buque de guerra por orden de sus superiores. Los infantes de marina en el cuartel general sonreían mientras cargaban diversos suministros, creando un ambiente animado. Fruta fresca, carnes secas veteadas, conservas, incluso cigarrillos y whiskies de primera calidad. Para los soldados del cuartel general, era raro ver una unidad de infantería de marina tan bien financiada. Podían sentir de primera mano la cálida hospitalidad de los infantes de marina del Mar del Norte. De pie en la cubierta, Dragón sonrió ampliamente. Los soldados del Mar del Norte son demasiado generosos. Sacó un paquete de senbei del cargamento, lo abrió y comenzó a masticarlo ruidosamente. Dragón, no dejes que ese conspirador, Darren, te corrompa. Hyun dijo con el ceño fruncido, alzando una elegante ceja en señal de desaprobación. Vamos, soy un infante de marina entregado. Dragon soltó una risita, luego sacó una caja de puros de otra caja, encendió uno y dio una calada con satisfacción, entrecerrando los ojos. Hyun. Se mordió el labio inferior. De ese bastardo de Darren. Dragon era la estrella emergente más brillante de la armada, un líder nato, dotado del carisma de un descendiente directo de un héroe. Su estilo de liderazgo sereno y afable le granjeó una excelente reputación entre sus subordinados. El cuartel general de la armada ya lo había reconocido unánimemente como futuro almirante. Alguien tan perfecto. Hyun simplemente no podía soportar la idea de verse contaminado por el estilo de vida indulgente y corrupto de Darren. Teniente comandante Hyun, hablar mal de alguien a sus espaldas no es un buen hábito. Darren caminó con paso firme hacia la cubierta, mirándola con una media sonrisa. Hyun resopló y se dio la vuelta sin decir nada. ¿Qué pasó? ¿Acaso no saludó a su superior? Darren sonrió. La expresión de Hyun se endureció. Se giró a regañadientes e hizo una reverencia. Comodoro Darren. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Dragon se acarició la barba incipiente de la barbilla, observando a los dos con diversión. Algo anda mal con esos dos. Hyun siempre ha sido así. Simplemente tiene una lengua afilada. Pero es obvio que te respeta. Dragon miró a Darren con una sonrisa. Darren se encogió de hombros. No hay problema. No me lo tomo como algo personal. El dragón asintió y sonrió. ¿Y bien, cómo te sientes al dejar el Mar del Norte después de tantos años? Darren también encendió un cigarro, con expresión tranquila. La gente tiene que pasar página. Además, no es que vaya a volver jamás. Lo estás manejando muy bien. Dragon rió y negó con la cabeza. Vamos. El llamado del mensajero resonó a través del mar y el cielo. El ancla, cubierta de óxido, emergió del agua, salpicando agua al soltarse.
Con la enorme vela desplegándose, el llamativo kanji negro de justicia se extendió con el viento. El buque de guerra crujió al empezar a moverse, alejándose lentamente del puerto naval de la 321ª División. Desde la barandilla lateral, Tokika que lloraba como un cerdo degollado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras agitaba frenéticamente los brazos hacia el puerto. Adiós. Señorita María, señorita Yui, señorita Natsume, señorita Ayaka y señora Rou, señora Scully, señora Fix. Mientras estoy fuera, cuídense mucho. No olviden escribirme. Nunca te olvidaré. Darren. Dragón. El teniente comandante Tokika que siempre ha sido así, emocionalmente expresivo. Dragon frunció los labios, mirando fijamente al vacío. Darren se frotó la sien con frustración y asintió con expresión de dolor. Entonces Gion se abalanzó hacia adelante con una expresión furiosa, agarró a Tokika que por el cuello y arrastró al sollozante de vuelta a la cubierta. El buque de guerra liberó el puerto. Darren estaba en la proa, de espaldas a la sección 321, fumando tranquilamente. Nos vamos pronto. ¿No vas a despedirte? Dragon se acercó a él con una sonrisa. Darren negó con la cabeza. No es necesario. Su filosofía de vida siempre ha sido la misma, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Así había vivido durante la última década, y no tenía planes de cambiarlo ahora. Pero ellos no piensan así. Dragon le dio una palmada en el hombro antes de entrar en la cabaña. Ah, por cierto, Darren, el viaje a partir de ahora corre todo por tu cuenta. Antes de que Darren pudiera comprender lo que quería decir, un rugido ronco surgió de la ventana que estaba detrás de ellos. Todos listos. Preparar. Boom. 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 Un torrente atronador resonó en el cielo. Darren se quedó paralizado. Frunció los labios y se giró lentamente. El puerto estaba ahora repleto de una densa masa de infantes de marina. En algún momento, se habían agrupado formando una gran falange militar, un mar de azul y blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ojos rojos, rostros ardiendo de emoción. Al frente, Momonga se yergue imponente, envuelto en una capa de capitán. Se quitó la gorra, respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. ¡Saludo! A su orden, decenas de miles de infantes de marina del Mar del Norte alzaron los brazos en perfecta armonía. La fuerza bruta agitó el aire, creando un sonido similar al de un trueno. Miraban fijamente a lo lejos, con la mirada fija en aquella figura alta que se alejaba. Algunos ya estaban llorando. El mundo se detuvo. Darren se quedó inmóvil, una sonrisa débil y compleja se dibujó lentamente en sus labios. «¿En serio?», susurró suavemente. Entonces se irguió, firme como una lanza. «Saludo». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Momonga. Con un movimiento rápido, bajó el brazo. Auge. Desde fuertes, buques de guerra y fortalezas, innumerables cañones rugían, escupiendo llamas. Un cielo repleto de saludos ceremoniales iluminó los firmamentos con colores deslumbrantes. «Siga al almirante Darren. Siga al almirante Darren». Los gritos atronadores resonaban entre el mar y el cielo, largos e implacables. Entre los vítores de numerosos infantes de marina del Mar del Norte, el buque de guerra desapareció gradualmente en el horizonte. Darren no bajó el brazo hasta que la silueta de la sección 321 no fue más que un pequeño punto en el mar. Dio una larga calada a su cigarro, reprimió las emociones que se agitaban en su interior y entró lentamente en la cabina. Contraalmirante Dragón, con respecto a nuestra ruta. Se detuvo a mitad de la frase, mirando fijamente al vacío. Dragon yacía despatarrado en el suelo, profundamente dormido, roncando como un trueno, una burbuja que subía y bajaba con cada respiración. Darren guardó silencio por un momento, luego dejó escapar una risa nerviosa. ¿Eso es lo que quería decir? Negando con la cabeza, Darren se giró hacia la ventana y miró hacia afuera. El buque de guerra siguió avanzando, surcando las ondulantes olas azules. Las gaviotas blancas volaban en lo alto del mástil, sus alas surcaban el cielo, elevándose audazmente. Apretó el puño. Capítulo 106. La cabina del buque de guerra se mecía con las olas. La lámpara de aceite sobre la mesa parpadeaba suavemente, proyectando luces y sombras fluctuantes. Darren estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos cerrados, mientras 3 monedas flotaban en el aire a su alrededor, girando y dando vueltas. Cualquiera que observara con atención se sorprendería al ver la precisión del movimiento, la velocidad, la separación y la órbita de las monedas eran perfectamente uniformes. Era como observar 3 satélites en miniatura orbitando un solo planeta. La cabina estaba en silencio. Desde el exterior solo se oía el sonido rítmico de las olas rompiendo contra el casco. Pero, con el paso del tiempo, una fina capa de sudor frío se fue formando lentamente en la frente de Darren. Unos débiles arcos eléctricos de color azul comenzaron a crepitar en su piel, una clara señal de que su control sobre el campo magnético estaba empezando a sobrecargarse. Entonces, de repente, las monedas perdieron su suspensión y cayeron al suelo. Darren abrió lentamente los ojos y dejó escapar un largo suspiro. En realidad no es tan fácil. Se secó el sudor de la frente. Entre los 3 tipos principales de frutas del diablo, el desarrollo de habilidades de tipo paramecia fue el más singular. Los usuarios de tipo Zoan debían adaptarse a los instintos de supervivencia y combate de su arquetipo animal, perfeccionando constantemente su físico para que coincidiera con esas características. Los usuarios de frutas del diablo tipo Logia se centraron en asimilar el elemento de su fruta del diablo y, a partir de esa base, desarrollaron diversas técnicas ofensivas. Pero paramecia era diferente. Incluso dentro de la categoría paramecia, existían subtipos distintos, como la Mochi Mochi no Mi de Charlotte Katakuri, una paramecia especial, o frutas basadas en reglas como la Hobby Hobby no Mi, prácticamente defectuosa por diseño. La Hiki Hiki no Mi fue otro caso atípico. No alteraba drásticamente el cuerpo del usuario.
En cambio, manipulaba objetos metálicos externos mediante la aplicación de campos magnéticos. Tras años de ensayo y error, Darren identificó dos métodos principales para perfeccionar su Hiki-Hiki no Mi. La primera fue la adaptación para transportar magnéticamente objetos metálicos más pesados y voluminosos. Esto ayudó a aumentar la potencia total de su campo magnético. El segundo objetivo era mejorar la precisión de su control dentro de un rango fijo. Lograr que todo el metal se moviera en la misma dirección dentro de un campo determinado era relativamente fácil. Así era como controlaba las balas de cañón, o incluso como pilotaba el buque de guerra anteriormente. Pero lograr que varios objetos metálicos se movieran de forma independiente en diferentes direcciones dentro del mismo espacio requería la superposición de complejas líneas magnéticas. Algo que exigía un control mental extremo. Fue un proceso arduo, pero este segundo método dio resultados reales. El desarrollo del fruto, que antes estaba estancado, finalmente mostró signos de progreso. Teniendo esto en cuenta, Darren activó su capacidad innata de percepción para evaluar sus medidas corporales. Físico, 63.513. Fuerza, 61.395. Velocidad, 62.115. Fruta, 73.067. Dejando de lado la evolución de la Akuma no Mi, su batalla contra el mundo Byrndy llevó su físico, fuerza y velocidad a niveles extraordinarios. Sí, solo los combates de alto nivel pueden ayudarte realmente a superar tus límites. No es de extrañar que Rayleigh entrenara a Luffy durante 2 años con resultados limitados, y que el equipo de entrenamiento de Kaido le hiciera dominar el Haki del Conquistador avanzado en 3 golpes. Darren bromeó con una sonrisa irónica. Claro, solo era una broma. No todos tenían el aura de protagonista de Luffy ni su absurda resistencia gracias a sus abdominales. Cualquiera que recibiera uno de los golpes de Kaido se encontraría con su creador, imagínense 3. Por eso Darren se esforzó tanto, llegando incluso a autolesionarse para fortalecer su físico. En términos de jugabilidad, cuanto mayor sea tu estadística de físico, más gruesa será tu armadura y tu barra de HP. Una mayor capacidad de supervivencia significaba una mayor probabilidad de cambiar el rumbo de la batalla. Aunque ni siquiera eso se ha librado de la maldición de que los más resistentes siempre reciben los golpes más duros. Darren recogió las 3 monedas y se puso de pie. Se agachó ligeramente para pasar por la puerta baja y salió de la cabina. La luz cegadora del sol le hizo entrecerrar los ojos. Aquí estás. ¿Te estaba esperando? Darren se giró hacia la voz. Dragon acababa de terminar una serie de flexiones con un solo dedo. El sudor le goteaba mientras se ponía de pie con una sonrisa. Llevaba una camisa holgada, con algunos botones desabrochados, que dejaba ver su amplio pecho. Esa sonrisa radiante y soleada hacía juego con su robusta complexión y poseía una belleza extrañamente llamativa. He oído que te apasiona el entrenamiento. Aún así, el viaje hasta la sede central es largo. ¿Qué te parece si hacemos un poco de entrenamiento? La sonrisa de Dragón era genuina, sin rastro de provocación. Sus ojos rebosaban de entusiasmo, como los de alguien ansioso por medirse con un rival digno. Darren miró a Tokikake, que estaba cerca, e inmediatamente se escondió detrás del mástil, como un niño al que han pillado con las manos en la masa. Darren soltó una risita. Al parecer, había atormentado demasiado a Tokikake en el Mar del Norte. Probablemente, el tipo esperaba que Dragon le diera una paliza para desahogar su frustración. Contraalmirante Dragón, no soy rival para usted. Darren lo dijo con claridad, sin dudarlo. Según los datos recopilados por Momonga en el campo de entrenamiento de oficiales, Dragon fue uno de los mejores graduados de la segunda promoción, a la par con Sakazuki en las evaluaciones finales. ¿Primera clase? Borsalino. Además, el padre de Dragon no era otro que el héroe Garp. Teniendo en cuenta el brutal entrenamiento que Luffy soportó mientras crecía bajo la tutela de Garp, era fácil imaginar que Dragon sufriera el mismo destino. Esto significaba que Dragon no solo tenía credenciales de élite, sino que también heredó aún más recursos y entrenamiento que Borsalino o Sakazuki. Darren no se equivocaba, no era igual que Dragon. Y lo que es más importante, aún no había dominado el Haki. Su combate contra Byrndy World dejó dolorosamente claro lo grande que era la diferencia entre tener Haki y no tenerlo. No hay problema. No usaré Haki ni mi fruta del diablo. Los ojos de Dragón brillaron y apretó los puños con expectación. Aprovechemos esta oportunidad para conocernos mejor. Un hombre de verdad habla con los puños. Y esta es la frase que estaba esperando. Darren sonrió. Si bien las frutas del diablo y el Haki estaban fuera de toda discusión, no le temía a nadie en un combate cuerpo a cuerpo. Todo está bien. Agarró el collar y se lo arrancó de un solo tirón. Su uniforme y su capa cayeron a la cubierta, dejando al descubierto un cuerpo cubierto de cicatrices densas y salvajes. Una aura salvaje y sangrienta emanó de él al instante. Las pupilas del dragón se entrecerraron. ¿Cuántas lesiones graves sufrió este hombre para llegar hasta aquí? Vamos, contraalmirante Dragón. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando Darren se abalanzó hacia adelante como un leopardo. Frente a un oponente mucho más fuerte que él, no dudó en atacar primero. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 107. En el instante en que Darren se lanzó hacia adelante con sorprendente velocidad, los ojos de Dragon brillaron y se movió de inmediato. Estallido. Los dos atacaron simultáneamente, y sus muñecas chocaron con un impacto poderoso que generó ondas expansivas en el aire. Un sorteo perfecto. Sin detenerse, ambos hombres cambiaron de posición en el aire. Los puños chocaron, los codazos se intercambiaron, una serie de fuertes golpes resonaron por toda la cubierta. Los infantes de marina que observaban miraban con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración mientras el intenso enfrentamiento se desarrollaba ante ellos. Legal. Los ojos de Dragón brillaron. Esquivó el poderoso puñetazo de Darren, deslizándose hacia adelante, asestó un golpe lleno de fuerza. Auge. Una ola de blancura cubrió el definido abdomen de Darren, haciéndolo deslizarse varios metros hacia atrás. Pero su rostro se contrajo en una sonrisa feroz.
Con un estruendo, la cubierta se hizo añicos bajo sus pies y el barco se hundió medio metro al impactar contra el suelo. Aprovechando la retirada, el comodoro de la armada se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, con los ojos brillando de ferocidad mientras se abalanzaba sobre Dragon. Darren cubrió la distancia en un instante, con movimientos fantasmales. Bajó la cintura, levantó la pierna izquierda y la lanzó hacia el rostro de Dragon como un rayo. Dragon se echó hacia atrás, su bota militar rozando su mejilla mientras la ráfaga de viento le alborotaba su largo cabello negro. Extendió la mano y agarró con fuerza la pierna de Darren. Respiró hondo y se preparó para arrojarlo al suelo. Pero en el aire, Darren usó el agarre de Dragon como punto de apoyo, bajando su pierna derecha como un hacha de batalla. Estallido. Un brazo interceptó el golpe. Aprovechando la oportunidad, Darren se liberó del agarre de Dragón, aterrizó y volvió a saltar como un tigre en plena embestida. Sus puños volaban a una velocidad vertiginosa, formando una mancha borrosa de imágenes oscuras que caían sobre Dragon. Ja 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 ja. De eso estoy hablando. Dragon rió a carcajadas, afrontando los golpes de frente. Bam 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 bam. Una lluvia de fuertes golpes resonó cuando sus embestidas impactaron contra los cuerpos del otro. Tokikake y Gion permanecían cerca, estupefactos, con la boca temblando ante la escena. Esos dos no lo estaban esquivando en absoluto. Cada puñetazo dio de lleno en el cuerpo. Media hora después. Darren y Dragon yacían tendidos sobre la cubierta dañada, jadeando. La superficie estaba plagada de cráteres, y uno de los cañones pesados de la nave había sido destruido por un puñetazo. El sudor goteaba de sus cuerpos y la sangre les corría por las comisuras de los labios. Los infantes de marina que los rodeaban seguían paralizados por la impresión. Nunca antes habían visto una pelea así. Más precisamente, nunca habían visto una pelea tan estúpida. Sin defensa, sin escapatoria, solo se golpeaban en la cara y el cuerpo como locos. Era una auténtica locura. Tu cuerpo es como el acero, maldita sea. Dragon soltó una risita, se limpió la sangre de la boca y se sentó sin ninguna compostura. Aunque era más rápido y más fuerte, la resistencia de Darren superaba la suya. Al final, Dragon se sorprendió al descubrir que, sin usar el haki de armamento, no sería capaz de atravesar las defensas de Darren. La inusual sensación de derrota no hizo sino aumentar su excitación. Esos golpes tuyos tampoco son ninguna broma. Darren se sentó y sonrió. El entrenamiento con Dragon, a quien Zephyr y Garp habían entrenado, fue una experiencia valiosa. Sus atributos físicos habían mejorado notablemente. Al ver la sonrisa de Darren, Dragon sintió de repente que aquella misión en el Mar del Norte había valido la pena. Este tipo, puede que sea el tipo de persona que le gusta. Aún así, los puños distribuyen muy bien el impacto. Es difícil romper las defensas. Dragon frunció el ceño, observando sus manos. Nudillos gruesos, que irradian fuerza. Darren se secó el sudor de la cara con indiferencia y dijo. Si buscas un impacto más preciso, quizás los golpes con los dedos funcionen mejor. Este era el principio que guiaba a Sigan, uno de los Rokushiki. Movimientos rápidos con los dedos, ¿eh? Dragon murmuró como si hubiera tenido una revelación repentina. Eso es. Ja ja ja. Darren, eres un genio. De repente, se dio una palmada en el muslo y soltó una carcajada. Darren juraría haber visto una lámpara brillando sobre la cabeza de Dragón. El dragón levantó la mano derecha. Hizo un gesto extraño con las manos, de forma torpe, los dedos índice y medio juntos, los anulares y meñiques juntos, los nudillos ligeramente doblados, formando lo que parecía una garra. En el instante en que Darren lo vio, sus pupilas se contrajeron. Una oleada de conmoción recorrió su pecho. Este gesto, podría ser. Usando los dedos. Sí. Solo el pulgar tiene poder. Combina el índice y el dedo medio, el anular y el meñique. Esto fortalece las articulaciones y facilita la canalización del haki de armamento. El dragón murmuró en trance y, de repente, golpeó la cubierta con su mano en forma de garra. Esperar. El rostro de Darren cambió. Rápidamente agarró la muñeca de Dragon, transfiriendo la fuerza hacia un lado. Tomado por sorpresa, la garra del dragón impactó de lleno en el brazo de Darren. En ese momento. Era como si algo en el aire se hubiera roto. Un hilo de sangre formó un arco en el aire. Dragon observó con incredulidad la herida superficial en el brazo de Darren. Yo logré aprobar. Simplemente estaba probando el movimiento, sin siquiera usar toda su fuerza, y aún así había logrado perforar las defensas de Darren. Eso no parecía posible. Darren puso los ojos en blanco. Si hubieras golpeado la cubierta con eso, todo el barco podría haber quedado destruido. Dragon parpadeó y luego se rascó la cabeza con una sonrisa avergonzada. Ah, lo siento, Darren. Darren no le dio importancia. Era solo un rasguño, en cuestión de minutos se formaría una costra. Pero en su mente reinaba el caos. Esta técnica. Ese golpe como de garra. No cabe duda, ese fue Ryusoken. La poderosa técnica que un día le transmitiría a Sabo, la que sacudiría la arena en Dressrosa, Ryusoken. Sí, era tosco, pero inconfundible. En menos de media hora de entrenamiento. ¿Dragon ya había creado este movimiento? En verdad, el padre del protagonista. Darren se frotó las sienes con exasperación. Espera un segundo. Observó la sonrisa tonta de Dragon y un pensamiento aterrador lo asaltó. ¿Y él, acababa de convertirse en Kaido-sensei? Ja ja ja. Darren, en serio, gracias. Nunca imaginé que inventaría una técnica completamente nueva solo entrenando contigo. El dragón rió a carcajadas. Cuando lo haya perfeccionado aún más, te lo enseñaré como muestra de agradecimiento. Entonces, ¿cómo creéis que debería llamar? Darren resistió la tentación de responder y murmuró. Vayamos con Ryusoken. 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 Ja ja ja. ¡Qué nombre tan perfecto!
Dragon rodeó con un brazo los hombros de Darren, sin dejar de sonreír. Bru, Bru. De repente, el Dendenmusi cobró vida. Dragon lo entendió rápidamente y respondió. Este es Dragon. Una voz grave y fría, cargada de autoridad, se hizo oír. Este es Con. Mariscal Con. Dragon se sentó inmediatamente, con expresión seria. Informe de su ubicación actual en el mar, ordenó con rapidez y sin rodeos. Dragon se rascó la cabeza e instintivamente miró a Darren. Darren se estremeció ligeramente y susurró. Estamos a punto de abandonar el Mar del Norte y entrar en la Grand Line. Dragon repitió lo mismo con Dendenmusi. Con hizo una pausa. Genial. Te asigno una misión urgente. Primero, deje cerca a los oficiales del Mar del Norte. Luego, diríjase a toda velocidad hacia la Grand Line. Pronto recibirás las coordenadas de la isla. Dragon miró a Darren y preguntó. Mariscal Con, ¿cuál es la misión? Hubo otro momento de silencio. Coordínense con el vicealmirante Garp en el cuartel general de la Infantería de Marina para aislar la zona objetivo y arrestar a Golde Roger. Capítulo 108. Arresto. Golde Roger. En cuanto las palabras del almirante de flota llegaron al cuartel general militar de Dendenmusi, los marines presentes quedaron visiblemente conmocionados y sus expresiones cambiaron drásticamente. Golde de Roger. Un hombre que vivió en la cima de los mares. Junto con Barba Blanca y Siki, el León Dorado, fue aclamado como uno de los 3 piratas legendarios. A diferencia de Siki y Barba Blanca, Roger no comandaba una enorme flota pirata. Su tripulación era pequeña, pero cada uno de sus miembros era una fuerza reconocida en todos los mares. Los piratas de Roger eran la tripulación más equilibrada y robusta de las 3 legendarias. Todos lo oyeron, ¿verdad? Dragon finalizó la llamada, y la sonrisa despreocupada desapareció de su rostro. En su lugar, surgió una profunda y seria expresión. ¿Dónde está la isla más cercana? Le preguntó al navegante. El navegante ofreció un saludo. Informe del contraalmirante Dragon. Aproximadamente a media hora al noreste, hay una pequeña isla de reabastecimiento en la ruta. El dragón asintió. Cambian de rumbo inmediatamente. Esta es una orden directa del cuartel general. Ustedes dos no tienen ninguna objeción, ¿verdad? Miró a Gion y a Tokikake. Cuando Dragon adoptó un tono serio, el ambiente a su alrededor cambió. Ya no quedaba rastro del hombre bromista de antes, solo una autoridad innegable. Gion y Tokikake intercambiaron miradas y asintieron en silencio. Daba igual que fuera una orden directa del almirante de flota Con. Aparte de eso, Golde Roger no era alguien con quien pudieran tratar en aquel momento. Ambos lo sabían muy bien. Actuar a ciegas sería, sencillamente, un suicidio. De hecho, dentro de la marina existía una regla no escrita sobre piratas del calibre de Roger, Siki y Barba Blanca. Solo los almirantes o las fuerzas de rango equivalente estaban autorizados a enfrentarse a los grandes piratas. Para cualquiera que estuviera por debajo de ese nivel, si por casualidad se encontraba con alguien como Roger en el mar sin órdenes, la respuesta aceptada era evitar la confrontación e informarle inmediatamente. No habría castigo. Esto se hizo para evitar bajas innecesarias. ¿Y tú, Darren? Dragon se volvió hacia el Comodoro, con la mirada penetrante. Puede que hayas luchado contra él, destructor de mundos, Beyond the World y hayas sobrevivido, pero debes saber que su muerte en el Mar del Norte tuvo mucho que ver con la suerte. Esta vez es diferente. Los piratas del mundo solo contaban con Byrndy. ¿Pero qué hay de los piratas de Roger? Están llenos de monstruos. Gion y Tokikake asintieron con la cabeza, fijando la mirada en Darren. Pero al ver la extraña calma en su rostro, ambos sintieron una creciente inquietud. Definitivamente es peligroso. Darren aceptó inesperadamente, asintiendo con la cabeza en respuesta. Pero cuando ambos empezaron a relajarse, él sonrió de repente. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba, y cuanto más sonreía, más intensa sed de sangre se volvía en sus ojos. Pero aún quiero ir. Gion, estás loco. Gion y Tokikake gritaron al unísono. Un escalofrío les recorrió la espalda, congelándolos hasta la médula. No es que no comprendieran el peligro. Conocían muy bien a Darren. Una vez que ese tipo tomaba una decisión, nada, ninguna persona, ninguna razón, podía cambiarla. Oye, Darren. Estamos hablando de Golde Roger. Este no es un pirata novato del Mar del Norte. Byrndy World puede que fuera fuerte, pero no está ni cerca del nivel de Roger. Tokikake se acercó, bajando la voz con urgencia. Ah. Darren arqueó una ceja. Gion, con el rostro cubierto de sudor frío, también habló en voz baja. Hay cosas que desconoces, pero ahora mismo, con Roger no podemos tratar. Se mordió el labio. ¿Has oído hablar alguna vez del incidente del Valle de Dios? Gion y Tokikake no eran como el resto de la tripulación. Ellos sabían mejor que nadie lo que realmente significaba el nombre de Golde Roger. Peligro extremo. Y todo este terror tuvo su origen en un solo lugar. Valle de Dios. Aunque el gobierno mundial y el liderazgo de la Marina habían ordenado conjuntamente un bloqueo total de toda la información relacionada con la batalla, con la intención de sepultarla en la historia. Gracias al entrenamiento y el talento de Gion y Tokikake, lograron descubrir partes de lo que realmente sucedió. El incidente del Valle de Dios ocurrió hace 8 años. Antes de esa batalla, había un nombre que hacía temblar al gobierno mundial y a los marines. Rox de Sebek. Gion intercambió una mirada con Dragon. Como él no la interrumpió, ella continuó. Piratas de las Rocas ha dominado los mares durante más de una década. Con su fuerza y ambición desmedidas, ha reclutado una tripulación temible. Dicen que Barba Blanca, Siki el León Dorado, Kaido y Big Mom, todos pertenecían a los Piratas de la Roca. Conforme crecía su poder, también crecía su ambición.
Decidido a convertirse en el rey del mundo, se rebeló contra el gobierno mundial y, hace 8 años, lanzó un brutal ataque contra el territorio de los dragones celestiales. Fue entonces cuando estalló la Guerra del Valle de Dios. Ante el inmenso poder de los piratas de la roca, los marines reunieron a sus propias fuerzas de élite y se aliaron temporalmente con una estrella en ascenso de la época, Roger. El vicealmirante Garp unió fuerzas con Roger. Juntos, frustraron las ambiciones de Rox en una batalla que le valió a Garp el título de héroe. ¿Ahora lo entiendes? La fuerza de Roger está en otro nivel. Es el enemigo más peligroso reconocido por el cuartel general de la Infantería de Marina. Gion conocía muy bien la personalidad imprudente de Darren y no tuvo más remedio que hablar. Su expresión reflejaba preocupación. No tenía miedo de morir en nombre de la justicia, pero morir innecesariamente sabiendo que no se podía ganar. Eso no tenía sentido. Aunque siempre estaba furiosa porque Darren era una deshonra para la Marina, no podía quedarse de brazos cruzados y verlo caer en una trampa mortal. Bueno, todos tienen razón en algunos puntos. Darren sonrió. Pero ahora que has dicho todo eso, quiero ir aún más lejos. Gion se congeló. Tokika que se cubrió el rostro con las manos, desesperado. Capítulo 109. Maldita sea, lo había olvidado por completo. Tokika que se agarró la cabeza, con el rostro contorsionándose incontrolablemente. ¿Eres un niño? Gion replicó, apretando los dientes mientras miraba fijamente a Darren. Darren simplemente se encogió de hombros, ignorándolos a ambos. Se giró hacia Dragon y sonrió. Contraalmirante Dragon, puede dejar a los tenientes comandantes Gion y Tokika que en la isla más cercana. Pero yo he decidido, me quedo en este barco. Es una decisión personal y no tiene nada que ver con nadie más. Si algo sucede, asumo toda la responsabilidad. Dragon frunció el ceño, con tono serio. ¿Estás seguro de esto, Darren? Esto no es un juego. Si estalla una batalla, y en una situación tan tensa, no puedo garantizar su seguridad. Estoy seguro, respondió Darren con una sonrisa. Además, contraalmirante Dragón, usted sabe tan bien como yo que, incluso si me arrojaran a una isla, aún podría llegar al campo de batalla. Puedo volar. Dragon lo miró fijamente, frunciendo aún más el ceño. Gion y Tokika que prácticamente contenían la respiración, con la mirada fija en Dragon, esperando que pudiera calmar a ese lunático. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ja 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 ja. Genial. Darren, de verdad eres un hombre al que respeto. Para sorpresa absoluta de Gion y Tokika que, Dragon, que había permanecido en silencio hasta hacía poco, de repente rodeó con un brazo los hombros de Darren y estalló en carcajadas. Su rostro se iluminó de emoción y chasqueó los dedos ruidosamente, mientras su entusiasmo crecía. Entonces, acabemos con Roger. Esa expresión se parecía mucho a la de cierto vicealmirante tristemente célebre. El rostro de Gion se tensó con exasperación. Tokika que gimió y se cubrió el rostro con las manos. Maldita sea, también me había olvidado de eso. El dragón se rió de los dos. Muy bien, los dejo en la isla más cercana. Pueden enviar una señal, las fuerzas navales cercanas enviarán un buque de guerra para recogerlos. No hace falta. Siseó Gion, apretando tanto la mandíbula que le rechinaban los dientes. Oh. La alegría brillaba en los ojos de Darren. Tokika que apretó los puños, con los ojos rojos mientras gruñía. Nosotros también vamos. Ahora que Darren había dicho eso, ¿podían realmente retractarse de su palabra? Los marines no eran cobardes. Tokika que miró a Darren con los dientes apretados y murmuró con amargura. Lo sabía, ese genio definitivamente va a morir por tu culpa, maldito cabrón. Ja 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 ja. El dragón volvió a reír y agitó el brazo. En ese caso, a toda velocidad. El buque de guerra cambió de rumbo inmediatamente, acelerando hacia las coordenadas proporcionadas por el cuartel general. Con la brisa marina soplando sobre la cubierta, los ojos de Darren ardían con una sed de batalla casi enloquecida por la intensidad. Su capa ondeaba violentamente a sus espaldas. Gol de Roger, el rey de los piratas. ¿Por qué no pudo ir? 2 horas después. Línea Gran. Genkotsu Ryu Seigun. Innumerables balas de cañón trazaron oscuros arcos en el cielo, rugiendo hacia el veloz Oro Jackson. Boom. 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 Chorros de agua de mar brotaron alrededor del barco pirata, elevándose hacia el cielo. Explosiones rojas iluminaron el aire, seguidas de nubes de humo negro. Roger. No corras. Que esta vez te voy a derribar. En la proa del buque de guerra con cabeza de perro, Garp, con las mangas remangadas y luciendo su característico sombrero ridículo, aullaba de rabia. Sus brazos giraban como molinos de viento mientras lanzaba cañonazo tras cañonazo con una fuerza aterradora. Entonces deja de perseguirme, Garp. De esto es demasiado. Llevas 3 días y 3 noches así. Maníaco. ¿Nunca te cansas? Desde el lejano barco pirata, la voz airada de Roger respondió a gritos. En cubierta, los infantes de marina luchaban frenéticamente, empapados en sudor. Estaban transportando balas de cañón desde la bodega y alineándolas en un sistema de transporte especialmente diseñado. Los proyectiles negros rodaban a lo largo de la línea con precisión milimétrica, alimentando continuamente el implacable bombardeo de Garp. El ayudante de Garp, que llevaba una gorra marrón y un sable en la cintura, permanecía firme, con la mirada fija en la escena. Observó cómo el barco pirata se mecía bajo las olas y las explosiones, mientras la distancia entre ellos aumentaba lentamente. Su mente iba a 1000 por hora. El bolso Oro Jackson fue fabricado con la madera del corazón del árbol del tesoro Adam, un material extremadamente raro, increíblemente duradero e increíblemente ligero. Era, sin duda alguna, el mejor material del mundo para la construcción naval. Por lo tanto, el barco de Roger podía superar en velocidad incluso a los buques de guerra más rápidos de la armada.
Esta fue una de las principales razones por las que el vicealmirante Garp fracasó en su intento de capturar a Roger tantas veces en el pasado. Necesitamos más velocidad, rápido. Incluso con el bombardeo de Garp ralentizándolos, no pasaría mucho tiempo antes de que el oro Jackson desapareciera de la vista. El ayudante se ajustó la gorra y examinó el buque de guerra. Su mirada penetrante se posó rápidamente en los pesados cañones. Lo encendieron. El barco tenía 5 cañones pesados. Si los descargaban, junto con algunas provisiones innecesarias, podrían aumentar su velocidad en al menos un 30%. El cuartel general ya había confirmado que los refuerzos estaban en camino. El contraalmirante Dragon, hijo de Garp, venía de camino. Hasta entonces, no podía permitir que los piratas de Roger escaparan. Rápido. Lancen toda la artillería pesada al mar, ahora mismo. El ayudante dio la orden sin dudarlo. Pero, sin los cañones, ¿cómo vamos a bombardear? Un joven infante de marina comenzó a hablar, pero inmediatamente guardó silencio, mientras todos los demás soldados lo miraban como si fuera un idiota. Al darse cuenta de su error, se sonrojó y se apresuró a desmantelar las armas. Tenemos que seguir atacándolos. El ayudante apretó los puños, mirando fijamente el barco pirata. Mientras resistieran hasta que llegaran los refuerzos, el Dragon por sí solo bastaría para obligar al barco de Roger a detenerse. Entonces podrían lanzar un ataque de pinza desde ambos flancos, acorralando finalmente al infame gol de Roger y haciendo que el rey pirata se arrodillara. Capítulo 110. Estallido. Una bala de cañón cayó y explotó contra el costado de babor del barco. La onda expansiva provocó que el oro Jackson se inclinara hacia un lado mientras el agua de mar salía disparada hacia arriba y caía sobre la cubierta. Esto es un dolor de cabeza. Roger se secó el agua de mar de la cara. Detrás de él, su abrigo escarlata de capitán ondeaba violentamente bajo la ráfaga de aire. A pesar de lo que dijo, una sonrisa relajada apareció en su rostro. Rayleigh, ¿qué te parece si resolvemos esto con Garp aquí mismo? Sus ojos se movieron rápidamente y luego se posaron en Rayleigh. Sonrió, dejando ver unos dientes blancos e impecables. Los marines abandonaron sus suministros. No nos vamos a deshacer de ellos. Rayleigh, con el pelo aún de un rubio dorado claro y desprendiendo una presencia encantadora, apretó los labios con impotencia. A Garp todavía le queda mucho camino por recorrer antes de alcanzarnos. Lo único que quieres es pelear, ¿verdad? Al ser pillado con las manos en la masa, Roger se rascó la cabeza y se echó a reír. ¿Qué más podemos hacer? Ese bastardo de Garp nos ha estado persiguiendo durante 3 días y 3 noches, no hemos podido pegar ojo. Señaló a Shanks y Baggy, exhaustos. Los dos muchachos sostenían pequeñas dagas y miraban fijamente el lejano buque de guerra de la armada con ojos grandes y cansados. Las ojeras que tenían parecían haber recibido un puñetazo en la cara. Si las cosas siguen así, nosotros, los mayores, estaremos bien, pero estos dos están llegando a su límite. Rayleigh frunció el ceño ante las palabras de Roger y se quedó pensando un momento. Era cierto, para alguien como él, luchar durante 10 días y 10 noches no supondría ningún problema. Pero Shanks y Baggy aún eran jóvenes. Mantenerse despiertos y alerta durante 3 días ya los estaba llevando al límite. Que estoy bien. Capitán Roger. Todavía puedo con esto. No hay problema. De repente, Shanks se lanzó hacia adelante con determinación. Se mordió la lengua para serenarse, luchando contra la devastadora ola de agotamiento. Vale, Baggy. Se giró hacia el Baggy, que apenas podía mantenerse a su lado. Baggy abrió a la fuerza sus pesados párpados, refunfuñó y puso los ojos en blanco. Sí, sí, sí. Como si pudiera decir que no después de eso. De repente, un zumbido agudo resonó en lo alto. Desde el cielo brumoso, cayeron más balas de cañón negras, densas e interminables, como una tormenta que cubría el firmamento, sobre Oro Jackson. Roger. No te saldrás con la tuya. El rugido de Garp resonó en el lejano buque de guerra. Eres muy ruidoso, Garp. Roger replicó, visiblemente molesto. A su lado, Rayleigh sujetó la empuñadura de la espada a la altura de la cintura y saltó por los aires con agilidad y gracia. En un instante, estaba en el aire. Auge. Su hoja resplandecía, una explosión cegadora de acero como una galaxia centelleante. El arco brillante de la espada desató un torbellino atronador de fuerza cortante, entrelazándose en un tornado espiral de energía de espada que se elevó hacia el cielo. La tormenta de cuchillas envolvió la lluvia descendente de fuego de cañón. Innumerables cortes afilados como navajas surcaron las carcasas de los proyectiles. De entonces, de repente, más de 100 proyectiles explotaron en el aire. Auge. Enormes bolas de fuego iluminaron el cielo oscuro. Las explosiones de color rojo anaranjado tiñeron el cielo de rojo, como un gran espectáculo de fuegos artificiales. Así como Garp conocía a la perfección a los piratas de Roger, la tripulación hacía tiempo que dominaba las maneras de hacer frente a los bombardeos a gran escala de los marines. Mientras el casco del barco permaneciera intacto, siempre podrían encontrar una manera de escapar, incluso de un asedio naval total. Esto nunca termina. Rayleigh aterrizó con firmeza, pero en cuanto habló, su expresión cambió. Grieta. Se oyó un leve crujido en el mástil del Oro Jackson. La vela, inclinada hacia adelante, se dobló repentinamente hacia atrás. El emblema dorado de la calavera con bigote rizado estaba distorsionado y deformado. El rostro de Rayleigh se ensombreció. ¿Qué? Un viento repentino y fuerte azotó la zona. El mar rugía mientras enormes olas se agitaban y aullaban. Atrapada en la ráfaga de viento, la velocidad del Oro Jackson se desplomó. Lo que está sucediendo. ¿Ha cambiado el viento? No hay posibilidad. ¿Qué es Spencer? ¿Qué está causando esto? Todas las miradas se dirigieron al navegante, Spencer. Agarrando con fuerza la cuerda de la vela, su coleta alta se balanceaba con el viento.
Su rostro, normalmente sereno, reflejaba tensión por la preocupación. Este viento no es natural. No tiene nada que ver con los patrones climáticos. Al oír esas palabras, las pupilas de todos se contrajeron. Si el viento no fue causado por el cambio climático, entonces solo pudo ser causado por los humanos. Podría ser. Riley pareció notar algo. Suspiró y habló en voz baja. Todos, prepárense para la batalla. El equipo se quedó paralizado un instante antes de entrar en acción. Nadie desperdició ni una palabra. Tomaron sus armas y adoptaron sus posiciones, con la mirada atenta y el espíritu de lucha en aumento. Riley miró a Roger y le dedicó una sonrisa cansada. Esta vez sí que la has liado, ahora no hay escapatoria. Roger parpadeó sorprendido y luego activó su haki de observación. Sus ojos se iluminaron rápidamente de emoción. Riley entrecerró los ojos y se giró hacia el mar que se extendía más allá de la proa. Las olas chocaban contra los picos más altos, agitándose como dragones marinos. En medio de las aguas turbulentas, un colosal buque de guerra de la Armada avanzaba a toda velocidad, surcando las olas con una fuerza abrumadora. Los caracteres kanji negros y llamativos que significan justicia brillaban intensamente en la enorme vela blanca del barco, resplandecientes e inquebrantables. Han llegado los refuerzos de Garp. Riley murmuró. Mientras hablaba, dos figuras altas emergieron lentamente de la proa del buque de guerra. Sus inmaculadas capas blancas ondeaban tras ellos al viento. Riley podía sentir su presencia fiera y pesada a través de su haki de observación. Estaban allí, mirando en silencio a Oro Jackson con ojos penetrantes y desafiantes. Ese chico, se parece al hijo de Garp. Riley frunció el ceño y apretó aún más su espada. Chapoteo. El mar rugió. Con los ojos entrecerrados, Riley observó a un joven de pelo largo y negro, dragón, que le sonreía desde la distancia. Dio un paso adelante y levantó la palma de la mano. En su mano se formó rápidamente una esfera de viento de color verde oscuro, claramente visible incluso desde la distancia. Entonces, disparó con fuerza. La esfera de viento volaba por el aire, aumentando rápidamente de tamaño durante su vuelo. Se estiraba, se retorcía, se expandía y giraba, transformándose a medida que avanzaba. En tan solo unos segundos, se transformó en un enorme tornado marino que ascendió en espiral desde el mar hasta el cielo. Huracán, gran funeral. Fin del video.